¿Cómo Buenas están? noches, Vic. Buenas noches, mucho gusto saludarlos. Llevamos 105 alumnos, pero la sección G es numerosa. Pero vamos a iniciar. Vamos a esperar a las 7:12 para que terminen de ingresar los quienes no han podido. Por favor. Gracias, licenciada. Sí, esperemos un momentito que ellos puedan ingresar. Bueno. Sí, es que son muchos. Y es que como algunos profesores también finalizan su periodo unos 10 minutos después o algo así. Me pasó hoy a mí que finalicé mi periodo como a las 10:03. Perdón, a las 19:03. Bien. Hoy vamos a estudiar el tema que se relaciona con el concepto del derecho. Para iniciar, mientras ingresan los demás compañeros, quiero adelantarles que es la segunda unidad del programa. Ya terminamos la primera unidad, entonces estamos ingresando a la segunda. Se los voy a colocar aquí en pantalla, porque me imagino que ya todos lo tienen impreso, porque si no imprimen sus documentos estamos mal, ¿verdad? Entonces el alumno tiene que adelantarse. Ahí está la segunda unidad. Aquí, en esta parte. Entonces ahí dice segunda unidad, corrientes filosóficas, análisis de los elementos de una definición del derecho. Luego el siguiente punto, que es 2.2, dice el problema de asumir una única postura sin tomar en cuenta las críticas a cada corriente. Y luego en el punto 3 señala la explicación y fundamento de una definición o concepción del derecho. Entonces, de lo que se trata en este tema, jóvenes, es de abrirles el panorama, que vean ustedes, que tengan su cabecita más receptiva hacia otras definiciones y posiciones del derecho. Que no piensen que el derecho solo es un conjunto de normas imperativas, coercitivas, no. El derecho es algo más que eso. Y de eso se trata este tema precisamente, de ampliarles a ustedes esa perspectiva. Y así empezamos. Voy a colocar unas filminas para que no se me pierdan. Hay cierta preocupación por los materiales. No sé si ya ven ya está a la vista la presentación, ¿verdad? Segunda unidad. Muy bien. Entonces, tienen que ustedes también ayudarse, imprimir sus documentos, señalarlos. Esta otra parte no está directamente está una parte en el libro del doctor Luis César López Permus, pero no está todo. Yo voy a coleccionar algunos documentos para enviárselos. Calculo que este fin de semana, pero ustedes deben empezar a estudiar ya. Aunque las preguntas no son de memoria. Imagínense si yo les preguntara de memoria todos los conceptos. De lo que se trata es de que el alumno aprenda, ¿verdad? De que incorpore los vocablos que entienda ciertas palabras, ciertas concepciones, que eleve su nivel intelectual en cuanto al conocimiento del derecho y que eleve también su nivel cultural respecto en general, ¿verdad? Pero con respecto más al derecho. Que realmente la persona que se gradúa como abogado sea una persona que entienda de lo que es la formación filosófica. No es un curso cualquiera de derecho, de filosofía, no. Es un curso muy formativo, recuérdense. Un momentito.
Un momentito. Espérate un ratito. ¿Cómo está? ¿Alguien quería preguntar algo? Oí la intervención de una compañera. No. Bueno, ya se ve la presentación, jóvenes. Sí, licenciada, se ve. Indiquen. Sí, sí se ve. Sí, se ve linda. Entonces, para que no se pierda mucho, de lo que se trata es de establecer un análisis y una síntesis, por decirlo así, de las diferentes concepciones del derecho y cuáles son los problemas de que no se tome en cuenta todos esos análisis, que se tome nada más una sola concepción. Y por eso es que hay muchos problemas en el derecho, por asumir una sola concepción. Entonces ustedes van a ver en la primera filmina que dice ahí que hay algunas reglas para elaborar una definición. Bien. Entonces, definir significa precisar con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de una palabra o de un concepto. No obstante, desde un punto de vista no solo de la palabra propiamente, del léxico, definir es más que lograr la precisión de dichos caracteres, sobre todo tratándose de un concepto como el de derecho, donde lo que se persigue es colocarlo en su verdadero lugar, en el orden de los conocimientos. Ese es su verdadero lugar. También se persigue señalar su fundamento y las conexiones con otros conceptos análogos conforme a su esencial naturaleza. Al elaborar una definición del derecho, pues se trata de investigar de modo, o de indagar de modo sistemático sobre la explicación de un concepto que puede darse desde ángulos muy distintos, según sea el tipo de definición pretendida. Hay definiciones nominales, o sea, definición del nombre, hay definiciones reales, hay definiciones analíticas, porque el análisis lo que permite es desagregar una cosa en sus partes, y sintéticas. Luego esas cosas se recogen, se reúnen y se presenta una síntesis, sin desatender los aspectos esenciales. Y estas persiguen respectivamente explicarnos ciertos rasgos distintivos de los conceptos, ¿verdad? Tales como su nombre, su forma de existencia y sus contenidos. Por ejemplo, si yo les pregunto qué es una aula, entonces me dirían, por ejemplo, ¿alguien me puede ayudar diciéndome qué entiende por aula, por el concepto de aula? Un cuarto, licenciada. Un salón. Muy bien, ¿qué más? Un salón de clase. Sí, muy bien. Les agradezco a los que me están ayudando. Sí, miren, esas definiciones son muy importantes en este ejemplo, porque cuando se dice un aula, pues se piensa en un cuarto, como decían los compañeros, o en un local, ¿verdad? Pero, digamos, antes cuando las clases eran presenciales, pues la sección G tenía su clase ahí en creo que el salón 310, algo así, o 305, y era un salonón enorme, porque en la sección G siempre se han dado muchos estudiantes, igual que la B. Y entonces,
uno piensa que es un gran salón con escritorios y eso nada más. Y esos son los aspectos de forma y que tiene un número de sección que es el 310. Y esos son aspectos de forma, ¿verdad? Que está dentro de un edificio, que es un salón grande, que tiene pupitres, tiene un pizarrón y todo. Pero el aula es algo más de eso. El aula, por ejemplo, es un lugar destinado para el proceso académico, para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el aula, sus aspectos esenciales son el grupo humano que va a estar ahí dentro del aula, el docente y la actividad que se va a realizar, que es una actividad cognoscente. El docente que está impartiendo los conocimientos y los alumnos que están recibiéndolos, toman sus notas y los están asimilando. Y que hay una interacción ahí de preguntas y respuestas. Entonces, eso es contenido de lo que es un aula. La forma es el cuarto, los pupitres, que está en un edificio que se identifica con un número, que es la sección G. Eso es forma. Entonces, como ven ustedes en un pequeño ejemplo que no es el de derecho, sino que es de un aula, pueden ver ustedes que hay elementos de forma y de contenido, ¿verdad? Y que nosotros pues los conocemos porque en la medida que el proceso de conocimiento nos ha permitido pasar del conocimiento vulgar o del conocimiento, permítanme un segundito, del conocimiento del doxa, conocimiento cotidiano. En ese mismo lugar nos permite a nosotros poder elaborar conocimientos ya más afinados, más elaborados. Y darle a las cosas, digamos, una connotación mucho más compleja que la que tenían primariamente. Y entonces, por eso la Filmina dice ahí que existen reglas, ¿verdad? Que debe ser breve, pero completa, debe ser clara. Lo definido no debe entrar en la definición. Debe omitirse el sentido negativo, de preferencia hay que hablar en términos afirmativos, ¿verdad? Y debe indicar los atributos esenciales del objeto. Fíjense, atributos esenciales. La forma no es un atributo esencial, pero sí es necesario, porque un aula puede existir hasta sin paredes, ¿verdad? Sin techo. Puede colocarse un grupo de alumnos ahí, un profesor, y eso pues es un aula. Entonces creo que me entienden muy bien lo que quiero decir. Entonces hay una serie de definiciones, ¿verdad? Nominales, reales, analíticas y sintéticas, que persiguen explicarnos ciertos rasgos distintivos del concepto en cuestión, su forma de existencia, sus contenidos, su nombre, etc. En este caso, lo que se busca con la definición del derecho no es solo precisar uno o varios de sus rasgos, sino orientarnos sobre su naturaleza, sus fines y conexiones funcionales. Es decir, llevar a cabo la transformación de un concepto inexacto y vago, empleado en algún ámbito, por otro más preciso y exacto que pueda ser utilizado en la mayoría de las ocasiones en que se usa el concepto, en que se utiliza. Para alcanzar ese objetivo y en función de estas reflexiones, pues podemos decir que la definición del derecho ha de establecer, aunque sea resumidamente, la precisión de varios aspectos. Por ejemplo, ¿en qué ámbito del conocimiento se presenta? ¿Cuál es su fundamento racional? ¿Y cuáles son los rasgos característicos que determinan sus conexiones y diferencias en relación con otros fenómenos de la misma o de similar naturaleza? Y por supuesto eso pues lo que hace es que nos va a plantear algunas dificultades para poder lograr una definición del derecho como la queremos, ¿verdad? Definir el derecho pues comporta algunas dificultades. Ese ha sido el pensamiento de algunos autores que han abordado el tema. Por ejemplo, el autor Eduardo García Maínez, señala qué es el derecho. O sea, dice que
lo primero que el estudioso se pregunta al llegar a la parte, al exordio, como decía el doctor Luis César López Pérez, entonces a la parte introductoria del conocimiento del derecho. Se pregunta qué es el derecho. Eso es lo primero que uno se pregunta. Por supuesto que ustedes, cuando entraron a su primer año, pues fue lo primero que se preguntaron. Y creo que fue de los primeros conceptos que les proporcionaron en la clase de introducción al derecho. Entonces, el problema, lógicamente, es anterior a los demás de la misma disciplina y es al propio tiempo el más difícil de todos. Los autores que lo abordan no han conseguido ponerse de acuerdo en que si el derecho es una ciencia o solo es un concepto o es un fenómeno social o es un valor, ¿verdad? Y eso explica el increíble número de definiciones que existen y la anarquía en el uso de esta materia. Otros juristas llegan incluso a la conclusión de que es imposible definir el derecho. En efecto, dice, la llamada tesis de la indefinición se ha sometido con base en la idea antes indicada de García Maínez. García Maínez era quien sostenía eso, de que el derecho pues viene a ser un poco inacible, o sea, que no se puede conocer, pero nosotros sabemos que eso no es posible. Y vamos a explicar las razones de por qué no es posible. Él decía que al modo aristotélico, pues no es posible asignar al derecho un género próximo ni una diferencia específica. Sin embargo, esta postura no puede mantenerse en pie porque parte del presupuesto de que solo existe un único sistema para encontrar la definición de algo, ignorando que no todos los objetos del conocimiento, y entre ellos el derecho, pueden definirse por el mismo procedimiento. Definir es tarea de las ciencias y al existir varios tipos, pues es lógico que haya también diversas formas de alcanzar una definición. Y ahí vienen precisamente lo que se conoce como las dificultades para conocer el concepto del derecho. Existe la creencia de que así como hay un sistema exclusivo para definir, hay también una definición única y universal del derecho. Hay un filósofo muy importante que se llama Carlos Nino y piensa que dichas dificultades parten de la adhesión a una cierta concepción sobre la relación que se da entre lenguaje y realidad. Esa relación impide contar con una idea clara sobre los presupuestos, las técnicas y consecuencias que han de tenerse en consideración cuando se define una expresión lingüística, en este caso la palabra derecho. Sí, lo que pasa es de que históricamente las cosas y los fenómenos se empezaron a denominar, o sea, a darles nombre en la medida que se aprendían por los sentidos, lo que nos aportaban los sentidos, los ojos, el tacto, los oídos, en fin, todo eso nos aportaba datos y de ahí que se fueron formando palabras, a veces palabras únicas, otras veces entrelazadas para ir formando los conceptos. Eso nos lo explica muy bien lo que es la lingüística, ¿verdad? Y entonces, según Nino dice que sigue vigente en nuestros días, el problema, la idea pues de que el origen de todo esto está en la relación entre lenguaje y realidad, porque en un principio la realidad y el conocimiento era empírico, como las doxas, ¿verdad? Era un conocimiento cotidiano que no estaba sujeto a prueba ni nada. Y entonces esa relación entre lenguaje y realidad, pues propia de los seres humanos, fue la que empezó a
a generar los conceptos y que no hacen más que reflejar la presunta esencia de las cosas. Las palabras son únicamente el vehículo de los conceptos, porque acuérdense que hay una relación dialéctica entre el lenguaje y pensamiento, y uno y otro sirven para que el lenguaje desarrolle el pensamiento, y el pensamiento desarrolló los vocablos también. Entonces las palabras son únicamente el vehículo de los conceptos, de donde la relación entre el lenguaje y realidad no puede ser otra que necesaria. O sea, esa relación entre lenguaje y realidad es necesaria. No puede dejar de existir, a eso me refiero. Entonces, al definir, se reconoce una realidad que no puede ni cambiarse, no puede crearse nuevamente ni cambiarse. Pues los conceptos solo detectan aspectos esenciales de esa realidad. Esencias que deben estar ineludiblemente contenidas en aquellos conceptos. De ahí que este enfoque, también conocido como realismo verbal, sostenga que hay solo una definición válida para una palabra, que se obtiene por intuición intelectual de la naturaleza intrínseca de los fenómenos denotados en la expresión. Evidentemente, pues el realismo verbal hace el trabajo de las definiciones, de hacer las definiciones. Una tarea simple de simple reconocimiento de ciertos aspectos esenciales de la realidad. Pero ¿cuáles aspectos? Hay que preguntarse. ¿Cómo no hacer de esta labor definitoria un ejercicio intelectual sumamente subjetivo? Pues sí, porque a veces se dice que depende del lente con que se miran las cosas. Y esos son los sentidos, así es como la persona percibe las cosas. Entonces, ¿quién posee el monopolio de la verdad para decirnos que una persona sí captó y otra no captó la esencia de las cosas? Ese aspecto esencial de la realidad. ¿Qué criterio objetivo se utilizará para distinguir lo esencial de aquello que no lo es? Entonces, frente a todas esas preguntas, ustedes se pueden dar cuenta que esa postura ha generado buena parte de las dificultades para definir el derecho, porque persigue casi de modo metafísico, o sea, desde su origen, una esencia que siempre se va escapando y que nos indicará indubitablemente cuál es la definición única de lo jurídico. Entonces, para no hacernos problemas, siempre se busca una definición única de las cosas, pero en el caso del derecho no podemos, como después de estudiar filosofía del derecho, no nos podemos quedar con una sola definición del derecho. Esa panorámica hay que ampliarla. Y es donde ustedes van adquiriendo, pues, digamos que una mejor cultura con relación no solo a los vocablos que se manejan, sino con respecto a las ideas, las teorías y los enfoques que se deben manejar en cuanto a las definiciones. Este mismo autor, Nino, que dice Carlos Nino, en contra de esa postura realista, o sea, no obstante que no está de acuerdo con esa postura de que el lenguaje y realidad es lo que le pone nombre a todo, la acepta, pues, porque no queda otra. Y es que no se puede excluir como un proceso de pensamiento que tiene carácter histórico, ¿verdad? Entonces, acepta el convencionalismo verbal, y esto es el enfoque que postula que la relación entre lenguaje y realidad es arbitrariamente establecida por los seres humanos. Aunque exista al respecto un acuerdo consuetudinario para el uso de tal lenguaje que evite confusiones. De tal suerte, pues, de que las cosas solo tienen propiedades esenciales en la medida en que los hombres hagan de esas propiedades condiciones necesarias para el uso de la palabra. Decisión que puede variar, por supuesto, puede variar. Así, al hacer frente a una palabra como derecho, resulta útil darle un significado. Si lo que pretendemos es describir los fenómenos implicados por tal expresión, igualmente y sin perjuicio de elaborar un concepto original o más bien preciso de la palabra, debe investigarse el significado de la misma en el lenguaje común, lo cual nos ayudará a descubrir distinciones conceptuales importantes que se presuponen sin tener conciencia de ellas. Y por eso es de que la segunda unidad del programa, como ustedes pueden ver,
después de explicar el fundamento de la definición de derecho, entonces se extiende en el punto numeral 2.4, donde dice características generales de las diversas corrientes: naturalismo, positivismo jurídico, sociologismo jurídico y marxismo. Y luego las corrientes contemporáneas: estructuralismo, realismo jurídico, escuela semiótica. ¿Por qué? Porque hoy estamos explicando las razones que tenemos para buscar los diferentes significados de la palabra derecho. Bien. Entonces, igualmente, repito, y sin perjuicio de elaborar un concepto original, o más bien preciso, de la palabra, debe investigarse el significado de la misma en el lenguaje común, lo cual nos ayudará a descubrir distinciones conceptuales importantes que se presuponen sin tener conciencia de ellas. De este modo, dice nuestro autor, que es Carlos Nino, la caracterización del concepto de derecho se desplazará desde la oscura y vana búsqueda de la naturaleza o esencia del derecho a la investigación sobre los criterios vigentes en el uso común para usar la palabra derecho. Y si prescindiendo de ese análisis o a través de él llegamos a la conclusión de que nuestro sistema teórico requiere estipular un significado más preciso que el ordinario para derecho, la estipulación no estará guiada por un test de verdad en relación a la captación de las esencias místicas, sino estará guiada por criterios de utilidad teórica y de conveniencia para la comunicación. Cabe agregar a las anteriores dificultades dos dificultades más. La primera tiene que ver con la palabra misma derecho, y la segunda tiene que ver con el enfoque científico y la posición teórica adoptada por los distintos juristas o estudiosos del fenómeno jurídico en general. En cuanto a la primera, la dificultad de la palabra misma derecho, o sea, la terminológica, hay que tener en cuenta que la expresión derecho no posee una acepción única, sino que al contrario implica varios significados entre sí relacionados. Esta ambigüedad o analogía denota en la singular particularidad de la palabra derecho que, designando el conjunto de fenómenos jurídicos, es también nombre de la disciplina científica que los estudia. O sea, fíjense bien, el concepto de derecho, por lo tanto, no tiene un carácter unívoco. No se fijen tanto solo en las filminas, también traten de captar lo que se les está diciendo. Entonces, el concepto de derecho, por lo tanto, no tiene un carácter unívoco, ya que su aplicación en el lenguaje emocional posee ya que la palabra derecho posee también, por ejemplo, en el lenguaje cotidiano y en el propiamente jurídico no se refiere a una misma situación. Por ejemplo, una cosa es el derecho como disciplina y otra cosa es el derecho como fenómeno social, que es estudiado por la disciplina, que para aumentar la confusión utiliza el mismo nombre, derecho. También hay que pensar, cabe agregar todavía en torno a la primera dificultad, o sea, la palabra derecho, que esa palabra posee una fuerte carga emocional y se presenta de forma imprecisa en la realidad. El derecho se relaciona con ideas como la libertad, la justicia, la igualdad, el bien común, que suscitan la exaltación de los sentimientos, ¿verdad? Sobre todo porque a estas se otorgan predicados dirigidos más a la persuasión y a mover la voluntad, a incentivar que al convencimiento. No es extraño que en una interlocución cualquiera, ¿verdad?, se utilice la palabra derecho como sinónimo de justicia o libertad. Por ejemplo, con sentidos perfectamente contrapuestos. Nosotros sabemos que derecho no es libertad, o sea, son términos diferentes, pero es tan amplio el concepto de la palabra derecho y que invoca la libertad, invoca la justicia, invoca la igualdad, o sea, derechos humanos y valores sociales, valores del derecho,
que se la utiliza a veces como si fuera sinónimo, ¿verdad? A veces la gente dice en una manifestación o en cualquier otra función, puede decir, es que no hay derecho que nos quiten las tierras, por ejemplo. ¿Verdad? No hay derecho que nos hagan esto, no hay derecho que no se hagan las carreteras, no hay, en fin, se utiliza mucho esa palabra derecho con diferentes significados. En suma, la palabra derecho no se limita a describir propiedades o hechos, sino que también sirve para designar emociones. Estamos como esas expresiones que les decía, ¿verdad? No hay derecho. Entonces estamos dando a entender más que la inexistencia de una forma jurídica, más que la ilegalidad o la creencia o sentimiento que despierte en nosotros la injusticia de un acto. En muchos casos incluso sentimos o creemos que algo es injusto porque no sabemos explicar racionalmente por qué. Lo cierto es que la expresión derecho inspira o evoca emociones relacionadas con valores o con intereses que nos resultan importantes. Y como ya se dijo, ¿verdad? En el uso cotidiano, dicha expresión implica ideas como justicia, libertad, seguridad, orden, que también están dotadas de una fuerte carga emotiva y tienen que ver con el valor de lo jurídico. Por otra parte, la palabra derecho es ciertamente vaga, es un término vago, podría decirse eso, dado que no en todos los casos, según estudiaremos más adelante, se presenta con aquellas propiedades que se le asignan como necesarias. O sea, cuando ustedes dicen, por ejemplo, ¿qué es derecho? Por eso yo en los primeros días de mi clase les pregunté, ¿qué es derecho? ¿Tienen ustedes un concepto de lo que es derecho? Y algunos me respondieron, ¿verdad? Que era el conjunto de normas imperativas coactivas. Y pues ese es un concepto que a priori se enseña en la Facultad de Derecho. Por ejemplo, en los primeros cursos, en el primer semestre, en Introducción al Derecho. Pero ya como desde el punto de vista filosófico, nosotros nos damos cuenta de que hay muchos más significados de la palabra derecho. Y muchos más, no solo significados, sino formas de utilizarlo. Por ejemplo, la coacción es una nota singular de las normas jurídicas. Sin embargo, nosotros podemos ver que hay normas jurídicas que en los distintos sistemas de derecho carecen de la coacción. No hay coacción. Y sin embargo, en los primeros años se dice que es una característica esencial. Entonces, evidentemente, pero esas normas serían imperfectas, entonces, porque les falta algo para ser jurídicas. Pero esas normas imperfectas, pregunto, aún contempladas en el ordenamiento jurídico, no son legítimamente jurídicas por carecer de coacción o de sanción expresa. Evidentemente, el derecho comprende más que normas coactivas. El derecho no es solo normas coactivas. El derecho es mucho más que eso. Y por esto la expresión derecho puede aludir indistintamente con la consecuente confusión a normas programáticas, enunciativas y principios. Es decir, que de suyo carecen de sanción específica, no obstante que se encuadren en un ordenamiento jurídico coactivo concebido como un todo. Por ejemplo, muchas normas administrativas, hay manuales de organización que contienen normas, contienen reglas, pero que no son coactivas. En este sentido, es importante hacer una breve alusión a dos autores muy importantes. Yo les voy a exhibir un video mañana, a ustedes, que es la sección G, lo voy a hacer el próximo día de clases, el miércoles. Y esos dos autores uno se llama Herbert con H, Hart con H también, H-A-R-T, y Ronald Dworkin. Dworkin se escribe con una D de dedo al inicio. Entonces Hart dice, él desarrolla la idea de que los sistemas jurídicos están constituidos por diversas clases de normas, primarias y secundarias, cuya unión y estructura es precisamente la que distingue el derecho de otros sistemas normativos. Y este autor piensa que además de las normas jurídicas propiamente dichas, como son las normas de conducta o reglas primarias de obligación,
Conforman el derecho otros 3 tipos de reglas denominadas secundarias. La unión e interacción de estas son las que identifican a los sistemas jurídicos y denotan sus características propias. Las primarias de obligación, las reglas secundarias cumplen con la tarea de identificar a las reglas o normas primarias, las que contienen obligación. La principal de aquellas es la denominada regla de reconocimiento, que podría definirse como el criterio utilizado por funcionarios y particulares para identificar el derecho. Dicho criterio, dice Hart, en los sistemas jurídicos modernos. Por ejemplo, como normas primarias, podríamos decir que es la Constitución escrita, ¿verdad? Nuestra Constitución política es una norma primaria. También lo es las que se derivan de la sanción de una legislatura, por ejemplo, las normas ordinarias. Y, por supuesto, los precedentes judiciales, o sea, todas las declaratorias de la Corte de Constitucionalidad o puntos resolutivos, como se les conoce, y, por supuesto, las sentencias anteriores, que eso es lo que se llama jurisprudencia. Alrededor de esto yo les voy a ilustrar con un pequeño video. Hart entonces identifica como reglas secundarias a las reglas de cambio que establecen los procedimientos de creación, modificación y derogación de las normas, y a las reglas de adjudicación. Adjudicar es judicial, ¿verdad? Que establecen los procedimientos para los supuestos de violación e interpretación de las normas. En suma, concluye nuestro autor que si bien el derecho está formado por normas coactivas de conducta principalmente, ni todas prescriben necesariamente una conducta como las que confieren poderes o atribuyen derechos, ni todas son coactivas, como las reglas de cambio y adjudicación. Por eso se dice que las normas primarias, las de la Constitución, son normas preceptivas, porque ustedes ahí no van a encontrar una coacción, en ninguna, solo son preceptos. Por supuesto que son preceptos obligatorios, ¿verdad? Lo sancionable está en otras ramas del derecho. Gorkin, por su parte, considera que el derecho no es solo un sistema de normas, sino de principios, es decir, en donde están las denominadas cartas de triunfo social, que son jerárquicamente superiores incluso a las mismas constituciones. Y por lo tanto se imponen a otras demandas jurídicas, políticas o éticas con las que pudieran entrar en conflicto. Y estos principios son desarrollados por las sociedades y los profesionales del derecho a lo largo de la historia. Así indica textualmente el propio Gorkin: cuando los juristas razonan o disputan acerca de derechos y obligaciones legales, particularmente en estos casos difíciles, es en donde los problemas que se les plantean a propósito de estos conceptos parecen más agudos y hacen uso de pautas que no funcionan como normas jurídicas, sino funcionan en calidad de principios, directrices o normas de otra clase. Por ejemplo, ¿qué son estas cartas de principios, jóvenes? Pues vamos a ver qué son. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿verdad? Los derechos del niño, la Convención de los Derechos del Niño, todas las convenciones sobre derechos humanos. Y esas declaraciones, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues han sido constituidas por principios jurídicos y son superiores a las constituciones porque esos fueron los primeros documentos que emitió la humanidad para consolidar el estado de paz, de tranquilidad para la convivencia. Los derechos humanos han sido pues la base sobre la que se constituyeron organizaciones como la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Tiene su base en una carta constitutiva, que es esa precisamente. Y hay otras declaraciones de principios, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se le llama también derecho. Todas esas declaraciones de principios son derecho. Y últimamente se está utilizando la palabra que configura todas esas normas de derechos humanos
como un bloque constitucional. Y por supuesto, ¿eso es derecho o no lo es? Por supuesto que también es derecho. No es derecho solo la norma jurídica contemplada en el derecho penal, no, de ninguna manera. Entonces, esta clase lleva el propósito de que ustedes amplíen su perspectiva con respecto a la definición del derecho. Y respecto a la segunda dificultad reconocida para definir el derecho, que es el enfoque científico y la posición teórica, pues es preciso reflexionar al respecto, y podemos deducir que toda vez que lo jurídico abarca distintos ámbitos de la vida social, es lógico que de su estudio se ocupen distintas ciencias sociales, como lo es también deducir que a cada ciencia social importará un aspecto especial de lo jurídico. Por lo tanto, el enfoque, por ejemplo, de la sociología, de la antropología o de la historia aplicadas a los fenómenos jurídicos, pues dará lugar o propiciará sus respectivas definiciones, o contendrá sus respectivas definiciones, cada ciencia, predicando el enfoque ya sea sociológico, el enfoque antropológico o el histórico del derecho. Y dichas definiciones, acaba de preguntar si dichas definiciones varían. Pues sí, evidentemente esas definiciones de derecho van a variar. Concluyendo que el enfoque teórico condiciona la definición del derecho que se pretende formular. La postura teórica es asimismo determinante y también condicionará el contenido de la definición. ¿Por qué? Pues porque cada ciencia social comprende diversas corrientes de pensamiento, distintas posiciones teóricas que no son otra cosa que construcciones intelectuales que pretenden explicar. Y les pretenden explicar desde sus propias hipótesis, ya sea desde el punto de vista del fenómeno o fenómenos de que se ocupan, utilizando al efecto presupuestos similares, análogos y hasta contrapuestos. Al igual sucede con la ciencia jurídica, la sociología, la antropología y la psicología implican múltiples posturas teóricas. En función de sus propios presupuestos teóricos, definirán en este caso al derecho, ¿verdad? Muchas de esas definiciones van a coincidir en algunos rasgos o diferirán diametralmente, según tendremos ocasión de ver en posteriores ejemplos. De tal suerte que no solo es el enfoque científico, sino la postura teórica. O sea, cada postura pondera más algunos aspectos que otros, lo que influirá determinantemente en la definición del derecho. Y esta definición delata la posición teórica que pues obviamente ha condicionado el contenido o predicado del concepto en cuestión. Por ejemplo, cuando Hans Kelsen, él fue quien nos heredó la pirámide de las normas jurídicas, ¿se recuerdan ustedes? Bueno, entonces Hans Kelsen creó lo que se conoce como la teoría pura del derecho. ¿Qué significaba la teoría pura del derecho? Que él decía que para estudiar el derecho había que despojarlo de aspectos ideológicos, de aspectos políticos, de aspectos valorativos, y que solo habría que estudiar la norma en sí. Pero entonces algunos críticos le dijeron, pero la norma ¿para qué se crea? ¿Para qué? ¿A quién se aplica? Pues a las personas. ¿Y para qué se les aplica a las personas? Se les aplica para que haya armonía en su convivencia. Bueno. Y podría decirse que la justicia no tiene relación con esa situación. Entonces él ahí pues realmente se sintió pues que luego entonces las cosas no pueden valorarse aisladamente de otras cosas o de otros fenómenos, que todo está relacionado. Porque, como les he explicado, si el derecho está disociado o apartado de la justicia, entonces no es derecho, será cualquier otra cosa, pero no derecho. Entonces, su teoría pura del derecho no podía lograr una concreción. Pero claro, es con respecto a esto que yo estoy citando este ejemplo, porque dice aquí, no solo, de tal suerte que no solo es el enfoque científico, sino la postura teórica.
y cada postura pondera más algunos aspectos que otros. Y eso es lo que pasa con la teoría pura del derecho, ¿verdad?, de Hans Kelsen, lo que influirá determinantemente en la definición del derecho. Esta definición delata la posición teórica que ha condicionado el contenido o predicado del concepto en cuestión. Y por eso no podemos dejar de mencionar que el origen de la gran diversidad de definiciones del derecho dentro del derecho está estrechamente relacionado, según se puede entender ahora, con la postura teórica adoptada por el expositor de la definición respectiva. Ello se debe a que las distintas doctrinas que estudian el fenómeno jurídico analizan uno o varios aspectos, para ellas principales de su manifestación. Y puede suceder también que esas doctrinas enfoquen ciertos aspectos de ese mismo fenómeno que les parezcan los más importantes o esenciales. La raíz de esta diferencia o este disentimiento se debe a que niegan, o por lo menos disminuyen la importancia de los demás aspectos. El porqué de esta unilateralidad, pues, de esos puntos de vista hay que buscarlo en cada una de las filosofías defendidas por los juristas. Cada quien tiene sus razones. Entonces, la diversidad de definiciones del derecho, analizada desde la posición que sostiene una conexión necesaria entre lenguaje y realidad, y como forzosa consecuentemente, en la búsqueda de una sola definición, adquiere caracteres de caos conceptual. O sea, si nosotros queremos seguir insistiendo en que el derecho solo tiene una definición y que es producto de esa definición de la conexión entre lenguaje y realidad, pues entonces lo que vamos a hacer es que nos quedamos cortos con relación a los aspectos filosóficos de la existencia del derecho. Y hasta de prueba contundente respecto de que la esencia del derecho es algo que no se puede conocer. Todo lo cual se muestra equivocado. Entonces resulta fácil explicar y justificar que cada escuela o ciencia analice el fenómeno jurídico desde las aristas que racionalmente les parezcan más trascendentales. Sin embargo, eso no significa que estas aristas sean las únicas importantes en el derecho. O sea, que esa posición sea excluyente o definitiva en relación con las otras, no quita que eso sea correcto. Esta circunstancia denota que los logros científicos, tanto en las ciencias sociales como en las naturales, son productos del análisis constante y no dogmático de las distintas facetas que los problemas plantean. Y se procura de ese modo pequeñas o grandes contribuciones que permitan alcanzar más que verdades absolutas, posiciones superadoras de otras en la escala infinita del conocimiento humano. Entonces, para llevar a cabo nuestra propia definición del derecho, un segundito, jóvenes, un segundito.
Licenciada, no escuchamos. Perdón. Entonces, ¿en dónde nos quedamos con ustedes? ¿En dónde nos quedamos? Estaba explicando que el derecho es un todo de contenido complejo. Ah, ya. Entonces, habíamos dicho que decir que el derecho, y de ahí buena parte de las dificultades de su comprensión y definición, que el derecho no se manifiesta unívocamente, eso sí lo dije, ¿verdad? Ni en lo terminológico ni en lo epistemológico, ya que su naturaleza es variada y compleja. Entonces, el derecho es un todo de contenido complejo, como cualquier todo que se traduce en dimensiones distintas pero complementarias, dimensiones unidas, entrelazadas en lo fundamental. Es claro que esa complejidad dificulta su comprensión, pero de ninguna manera la hace imposible. Y si discriminamos con cuidado los datos que nos aporta el conocimiento empírico, o sea, el conocimiento provisional, podremos concluir que el derecho se manifiesta como un todo multidimensional, complejo, del que se advierten tres aspectos distintos. Eso sí lo dije, me lo escucharon. Tres aspectos distintos. No, licenciada, se quedó silenciado su micrófono un buen tiempo. Ah, bueno, entonces es lo que estoy diciendo, perdón. Entonces sí estaba bien cuando inicié nuevamente. Entonces, si discriminamos con cuidado los datos que nos aporta el acercamiento o el conocimiento empírico provisional, podemos concluir que el derecho se manifiesta como un todo multidimensional, o sea, múltiples dimensiones. Algunas de esas principales dimensiones son como hecho social, que está aquí en la filmina, pueden seguir la lectura, que lo estudia el sociologismo jurídico, como norma jurídica, que tiene otro significado, de acuerdo a la dogmática jurídica, y como valor, que es lo que vale el derecho. Y ahí pues hay estudios de la política jurídica también. Y es así, bueno, entonces podemos decir que el derecho puede enfocarse como ciencia sistemática, como sistemática jurídica, estudio de los preceptos jurídicos vigentes y en un lugar y tiempo determinados. También se puede estudiar como una doctrina del orden jurídico positivo, o sea, del orden jurídico que esté escrito, ¿verdad? Puede estudiarse como arte, como técnica jurídica, el arte de la interpretación y aplicación del derecho, y como filosofía jurídica, que es el estudio del derecho en sus elementos universales, que investiga qué es el derecho y qué vale el derecho. Algunas definiciones sí se encuentran en el libro del doctor Luis César López Perno, por ejemplo estas, ¿verdad? Etimológicamente, el origen de la palabra derecho, y de dónde proviene, del latín, y ustedes saben que el latín es el derecho romano, ¿verdad? Con algunos adjetivos se le relaciona con lo justo y lo legítimo. Esta palabra jus, pues no se sabe cuál es su origen exacto. Se cree que es el derecho romano, pero no se tiene certeza. Y jus es una palabra de origen muy antiguo, ¿verdad? En los primeros siglos de la era cristiana. También fue representado con símbolos. Y el más antiguo símbolo es una balanza, con 2 pesos y un fiel en medio. Por ejemplo, Rolando Tamayo señala también que lo importante no es preguntar qué es derecho. Es más razonable, dice él, preguntarse por el objeto de la expresión derecho, cuyo punto de partida es el uso que se hace de la expresión, y poner atención en cómo se usa para saber qué se nombra. Bueno, es un poco vago también esa definición. El derecho como argumentación, según el profesor Atienza, él es un profesor francés que ha trabajado mucho en argumentación jurídica y en filosofía del derecho.
dice que el derecho no es un fin en sí mismo, ni tiene carácter natural. Más bien es un instrumento de invención humana que debemos moldear y utilizar inteligentemente para alcanzar propósitos que van más allá del derecho. ¿Y cuáles son esos propósitos? Pues son fines teleológicos, ¿verdad? Que no son inmediatos, y es alcanzar la paz y cierta paz. Así como la ONU, ¿verdad? Que lo que busca es la paz en el mundo, y ese es su fin teleológico. Bueno, los enfoques sobre el derecho que plantea el profesor Atienza es el enfoque estructural, que es el normativismo jurídico, propiamente la estructura de las normas, la jerarquía y todo eso. El funcional, que corresponde al realismo jurídico. El valorativo, que corresponde al derecho natural, le hace justicia. Y la técnica, pues le hace especial estudio sobre la técnica de argumentación jurídica, que lo vamos a ver más adelante, espero que nos dé tiempo el semestre. Entonces tenemos que el derecho es una técnica cada vez más compleja, pero siempre notablemente deficiente para la resolución de los conflictos sociales. Bueno, mañana vamos a seguir con este punto, jóvenes. Por ahora. La próxima semana, licenciada. La próxima semana, ¿verdad? Bueno, entonces miren, desde un enfoque metodológico existen estas 3 metodologías, que son empleadas por las 3 principales corrientes de la filosofía jurídica. Cada una de las metodologías da prioridad a un elemento en especial. El justnaturalismo da prioridad al valor natural o a lo justo. El justformalismo da prioridad a la norma vigente o formal. Y el justrealismo da prioridad al hecho eficaz o real. Entonces, pues ya repetí lo que no habían oído, porque yo tenía el micrófono apagado, y lo dejamos en este punto para continuar la otra semana, como bien ustedes me dijeron. Bien, jóvenes, hasta la próxima semana, que descansen. Buenas noches, licenciada, gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.